Irán está adoptando una postura diferente en la mesa diplomática, mientras intenta preparar un juego mortal en las turbulentas aguas del estrecho de Hormuz. El régimen iraní presentó una propuesta de alto el fuego a través de Pakistán en un intento por ganar tiempo a Washington y aliviar la presión militar en la región. Sin embargo, tras esta maniobra diplomática se esconde una estrategia mucho más insidiosa, calculada y peligrosa. El elemento principal era la intención de la Guardia Revolucionaria Islámica de utilizar nuevamente el estrecho de Hormuz como moneda de cambio. En este contexto, ya han comenzado a desplegar secretamente submarinos furtivos de la clase Ghadir en los puntos más angostos y estratégicos del estrecho. Estos minisubmarinos conllevan el riesgo de minar el estrecho de Hormuz, emboscar grandes petroleros y atacar directamente activos navales estadounidenses. Capaces de asentarse silenciosamente en el lecho marino y permanecer sumergidas durante horas, estas embarcaciones son como bombas de relojería colocadas en el corazón del corredor energético mundial. Pero la Casa Blanca y el Pentágono ya no caen en esta clásica táctica dilatoria que lleva 47 años en marcha. Tras quedar al descubierto la despiadada estrategia de Irán en las aguas, Washington lanzó uno de los mayores bloqueos navales de la historia para desbloquear definitivamente el estrecho de Hormuz y eliminar por completo la presencia iraní bajo el agua. Liderados por el portaaviones USS George H. W. Bush, más de 20 buques de guerra fuertemente armados entraron en el estrecho como una enorme muralla de acero. Los cielos estaban repletos de vuelos de patrulla y reconocimiento de cazas y aeronaves de patrulla marítima, a los recursos de la Fuerza Aérea de EE. Y los equipos de operaciones especiales en la región fueron puestos inmediatamente en alerta máxima de combate. La columna vertebral de esta fuerza disuasoria la constituyen los destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, como el USS John Finn y el USS Milius, que navegaban orgullosamente justo detrás del portaaviones en el mar Arábigo. El USNS Carl Bashir, el pilar logístico de la flota, acompaña a estos buques y garantiza que esta gigantesca maquinaria de guerra pueda permanecer en el mar sin interrupciones. La línea principal de bloqueo se ha extendido como una red de acero entre Ras al-Had, en Omán, y la frontera iraní de Chabahar, con una formación tan compacta que ningún barco puede pasar sin autorización. Buques de asalto anfibio como el USS New Orleans, de la clase San Antonio, capaz de transportar cazas F-35, patrullan el horizonte completamente equipados y listos para lanzar operaciones especiales en cualquier momento. En los extremos del bloqueo, en las aguas poco profundas más cercanas a la costa iraní, se encuentran desplegados y a la espera buques de combate de la clase Independence. Estos buques, diseñados especialmente, están preparados para absorber el primer impacto de los misiles de corto alcance y los ataques con drones de Irán e impedir que elementos enemigos alcancen el estrecho. Sin embargo, el elemento más crucial en Hormuz es el portaaviones USS George H. W. Bush. Los cazas F-A-18 Super Hornet que patrullan los cielos desde este portaaviones están constantemente alerta, como halcones fijos en sus objetivos. Bajo las turbias y poco profundas aguas del estrecho de Hormuz, los submarinos Ghadir de Irán permanecen en silencio, a la espera. En otras palabras, el panorama en el estrecho de Hormuz frente a las insidiosas tácticas de Irán se está volviendo cada vez más claro. Sin embargo, los submarinos de la Guardia Revolucionaria se encuentran en una situación en la que no pueden intervenir en la tormenta que se libra en la superficie y solo pueden observar impotentes. Dado que la Fuerza Aérea estadounidense ya había comenzado a perseguir a los buques cisterna con bandera iraní con precisión milimétrica, la tensión en el aire aumentaba a cada segundo a medida que aparecían nuevos objetivos en los radares de los centros de operaciones de combate. Los pilotos estadounidenses emitían primero advertencias severas e inflexibles por radiofrecuencia internacional al aproximarse a los buques cisterna, dando a los capitanes iraníes una última oportunidad para cambiar de rumbo. Si esas advertencias no se hubieran tenido en cuenta, el curso de la operación habría cambiado instantáneamente y se habría activado un ataque aéreo letal. Sin embargo, no fue casualidad que todos los buques objetivo de estas operaciones estuvieran vacíos. Estados Unidos no quería asumir el costo de un desastre ecológico masivo en las aguas del Golfo, mientras paralizaba las exportaciones de petróleo de Irán. En esta operación cuidadosamente planificada, el primer objetivo fue el enorme petrolero vacío MTC Star 3.
Municiones guiadas de precisión disparadas desde aviones FA-18 Super Hornet impactaron con exactitud en la chimenea del petrolero, paralizando instantáneamente sus sistemas de motor. Estos impactos precisos penetraron el enorme casco de acero del petrolero y provocaron una destrucción controlada en la sala de máquinas, dejando al buque inoperativo e inutilizado al instante. Mientras el petrolero se convertía en un casco metálico sin vida en medio del mar, el petrolero MT Sevda pronto corrió la misma suerte. Apenas unos días antes de estos ataques, otro FA-18 lanzado desde el USS Abraham Lincoln había puesto su mira en el petrolero MT Hosna. Los proyectiles de cañón de 20 milímetros del avión de combate lanzado desde el Abraham Lincoln destrozaron el sistema de timón del petrolero, dejando la embarcación completamente inmovilizada. Con el timón destruido, el enorme petrolero quedó a merced de las corrientes y su esperanza de llegar a los puertos iraníes se desvaneció. Todas estas operaciones se llevaron a cabo con precisión quirúrgica. Los barcos no fueron hundidos, pero su acceso a los puertos iraníes fue impedido de forma decisiva y clara. Mientras tanto, los submarinos iraníes que permanecían al acecho bajo el agua solo pudieron escuchar impotentes cómo los buques de su propia armada eran abatidos uno a uno. En las aguas al norte del estrecho de Hormuz, 61 buques mercantes se vieron obligados a cambiar de rumbo ante el dominio naval absoluto estadounidense. El estrecho se había convertido en una zona de fuego y acero donde imperaban las reglas de Washington. La principal razón por la que Estados Unidos ocultó esta enorme fuerza militar en Hormuz es que probablemente anticipó con mucha antelación el despiadado y arriesgado plan de Irán. Washington sabía perfectamente que Irán podía convertir el estrecho en una trampa mortal submarina inescapable con sus submarinos. Como se puede observar, las ofertas presentadas por Irán en la mesa de paz podrían no haber sido más que una maniobra para ganar tiempo y posicionar sus submarinos Gadier. ¿Ha desaparecido por completo el peligro en Hormuz tras las actividades de la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses? La estrategia de Irán, que incluye submarinos de la clase Gadier, aún podría generar graves amenazas en el futuro. Dado que estos submarinos no se parecen a los gigantescos submarinos nucleares que combaten en las profundidades oceánicas, solo miden 29 metros de largo y pesan 125 toneladas. Estas embarcaciones, desarrolladas a partir de los diseños de la clase Yonok de Corea del Norte, representan la cara más oscura e insidiosa de la guerra asimétrica. Estas masas de hierro claustrofóbicas, con capacidad para una tripulación de tan solo 7 personas, fueron diseñadas para permanecer sumergidas bajo las líneas enemigas durante días sin recibir la luz del sol. Sus motores diésel eléctricos se mimetizan perfectamente con el ruido generado por las enormes hélices de los buques mercantes. Por lo tanto, en los sonares estadounidenses, estas embarcaciones solo aparecen como una roca en el fondo marino o un banco de peces común. Además, las características geoestratégicas de la región hacen que la estrategia submarina de la Guardia Revolucionaria Islámica sea aún más peligrosa. La profundidad media del estrecho, de tan solo unos 36 metros, supone una pesadilla para los gigantescos submarinos nucleares estadounidenses. Sin embargo, esta situación ofrece un escondite ideal para los minisubmarinos. Las complejas capas térmicas, las fuertes corrientes de fondo y los cambios bruscos de salinidad en el fondo del estrecho actúan como camuflaje natural, capaz de inutilizar incluso los sonares más avanzados del mundo. Además, estos submarinos, armados con torpedos pesados Balaguer y misiles de crucero Jask-2 lanzados desde submarinos, representan una amenaza real para los destructores estadounidenses de miles de millones de dólares. Estas embarcaciones se asientan silenciosamente en el lecho marino, apagan todos sus sistemas principales para conservar la energía de las baterías y esperan en modo de escucha pasiva a que pasen barcos por encima. En otras palabras, el peligro en Hormuz no ha desaparecido por completo. Si bien los recursos navales y aéreos estadounidenses han llevado a cabo operaciones casi sin fallos hasta el momento, la Guardia Revolucionaria no muestra señales de abandonar su objetivo de convertir el estrecho en una zona de crisis. Pero Washington tampoco permanece impasible ante las tácticas de la Guardia Revolucionaria. La Armada de los Estados Unidos se prepara para desplegar algunas de las tácticas más sofisticadas de la historia para dar caza a estos fantasmas submarinos en los próximos días. Los aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, que surcan los cielos, lanzan continuamente sondas submarinas. Estas sondas crean una red electrónica invisible y un campo de minas en el fondo del mar.
Mientras tanto, los sonares remolcados que cuelgan de las popas de los destructores de la clase Arleigh Burke están en alerta para detectar incluso el más mínimo clic mecánico o sonido de hélice a kilómetros de distancia. Los helicópteros MH-60 Seahawk, lanzados desde estos destructores, están radiografiando cada centímetro del estrecho con sus sonares de inmersión. Al mismo tiempo, los buques de la Unión Soviética que patrullan la superficie están cartografiando el paisaje acústico del estrecho con precisión milimétrica mediante sistemas con apoyo de inteligencia artificial. Estos sistemas informan al centro de mando, segundo a segundo, de la más mínima anomalía en el lecho marino. Los submarinos nucleares de ataque clase Virginia, que acechan bajo las aguas, escuchan atentamente la oscuridad para localizar a su presa. En el momento en que un submarino Gadier se revela, los torpedos ligeros Mark 54 o los torpedos pesados Mark 48, disparados desde el aire y el mar, pueden acabar definitivamente con su existencia. Sin embargo, la única baza de Tron en Hormuz no son estos submarinos invisibles. La Guardia Revolucionaria sabe perfectamente que perderá una guerra convencional contra Estados Unidos. Por eso está poniendo sobre la mesa todas las reglas sucias de la guerra asimétrica. La doctrina naval de Tron no se basa en destruir directamente al enemigo en alta mar. En cambio, se basa en una estrategia de desgaste constante, presión psicológica y aumento desmesurado de los costos operativos. Por ello, cientos de lanchas rápidas de ataque pertenecientes a la Guardia Revolucionaria esperan órdenes a lo largo de las costas del estrecho. Estas embarcaciones, con cascos de fibra de vidrio especialmente diseñados para reducir su detectabilidad por radar, se camuflan en cuevas a lo largo de las escarpadas costas, refugios de pesca y calas ocultas. Equipadas con ametralladoras pesadas, cohetes portátiles y misiles antibuque ligeros, estas lanchas de ataque representan un riesgo constante en formaciones de ataque. Irán pretende atacar las flotas estadounidenses con estas embarcaciones como si liberara un enjambre de abejas de una colmena. El objetivo es saturar los sistemas de defensa aérea Aegis de los portaaviones con cientos de objetivos, tanto falsos como reales, simultáneamente, y permitir que un misil letal alcance el casco del buque. Pero esto es prácticamente imposible. Como también afirmó el presidente Donald Trump, no solo el USS George Bush, sino los buques de guerra estadounidenses en general, pueden atravesar el estrecho de Hormuz sin sufrir ni un rasguño en ataques iraníes. Irán conoce muy bien esta situación y está ampliando sus tácticas de ataque asimétrico. Una de ellas son los drones kamikaze tipo Shahed. Estos drones intentan evadir los radares mientras se lanzan en picado hacia sus objetivos. Estos vehículos aéreos no tripulados están programados para realizar ataques suicidas contra las antenas de radar o las superestructuras de los puentes de mando de los buques de guerra estadounidenses. Peor aún, las miles de minas navales que esperan en los arsenales de Irán podrían convertir el estrecho en el cementerio flotante más grande del mundo de la noche a la mañana. Las minas de contacto, magnéticas y acústicas lanzadas en los estrechos pasos no solo podrían tener como objetivo a los buques militares estadounidenses. Estas minas también podrían convertirse en una pesadilla, capaces de dinamitar la cadena de suministro energético global y la economía mundial desde sus cimientos. Si tan solo un petrolero choca con una de estas minas insidiosas, gigantes aseguradores globales como Lloyd's de Londres podrían suspender de inmediato todas sus pólizas marítimas en la región. Esta situación podría convertir el estrecho de Hormuz, la principal vía de suministro energético del mundo, en un mar muerto en cuestión de horas, donde nadie se atrevería a entrar. Además, toda la cadena de suministro global, desde la imparable maquinaria industrial de Asia hasta las reservas energéticas de invierno de Europa, podría sufrir una parálisis irreparable. En particular, la Guardia Revolucionaria, con estas intenciones tan temerarias, reposiciona continuamente sus baterías móviles de misiles a lo largo de la franja costera. Apuntan sus cañones hacia el mar para convertir el estrecho de Hormuz en una zona de muerte total. Sin embargo, Estados Unidos permanece en alerta máxima ante estos riesgos mortales, donde cada segundo cuenta. El escudo de protección naval intenta crear una barrera física y electrónica implacable contra esta compleja red de amenazas en el estrecho. Los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler están memorizando prácticamente las rutas aéreas del estrecho, interfiriendo los radares costeros de Irán y paralizando sus redes de comunicación con ondas electromagnéticas. Al mismo tiempo, los sistemas CIWS Phi-Kank de los destructores estadounidenses están listos para disparar miles de proyectiles por segundo y destruir cualquier dron kamikaze que se acerque.
Frente a esta caótica red de amenazas, Estados Unidos no solo se mantiene a la defensiva, sino que también dispone de un enorme mecanismo logístico y de operaciones especiales en estado de alerta. El gigantesco MV Ocean Trader, base flotante de equipos de operaciones especiales, permanece listo en la laguna de Diego García, a la espera de la oportunidad para proyectar una fuerza silenciosa pero letal en la región. Además, la unidad de élite de la Armada, los SEAL, actualizan constantemente sus planes para infiltrarse en puertos iraníes si fuera necesario, sabotear lanzadores de misiles desde el interior o abordar secretamente buques iraníes estratégicos. Pero el impacto no se limita a la actividad sobre el terreno. El bloqueo estadounidense es tan implacable y estricto que el régimen iraní sufre una hemorragia económica masiva de aproximadamente $500 millones diarios. Por este motivo, Irán busca desesperadamente oportunidades para atacar y agravar la crisis. Mientras esta presión insoportable sobre la población y la economía alcanza su punto álgido, el ala radical de la Guardia Revolucionaria presiona sin cesar a los líderes del régimen para que inicien un conflicto militar directo y destructivo. Esta sensación sin precedentes de asfixia política y económica podría llevar al gobierno de Trump a tomar una decisión suicida, irracional y descabellada que podría incendiar toda la región en cualquier momento. En otras palabras, el panorama es ahora muy claro. El estrecho de Hormuz ya no es solo una cuestión de petróleo, sino el epicentro mismo de la lucha de poder y el conflicto a nivel mundial. Ahora se ha convertido en un campo de batalla digital y físico de alta tensión, donde incluso milisegundos pueden significar la diferencia entre la supervivencia y el hundimiento en el fondo del océano. Irán continúa utilizando el estrecho como herramienta de chantaje a medida que se ve acorralado. Sin embargo, la paciencia de Washington se agota con cada segundo que pasa. Si Irán continúa con estos peligrosos juegos submarinos y de superficie y sigue apuntando el estrecho como un arma contra la economía global, la estrategia estadounidense podría pasar a una dimensión completamente diferente. Podría ir más allá de la mera posiciones defensivas y de bloqueo, y un cambio a una doctrina de ataque preventivo a gran escala que tendría como objetivo toda la infraestructura costera, las bases navales y los lanzadores de misiles de Irán. Si este escenario se convierte en realidad, toda la infraestructura naval iraní en Bandar Abbas, la isla de Qeshm y los puertos de Yas, los silos de misiles subterráneos y los refugios para submarinos podrían ser borrados del mapa en cuestión de segundos bajo el implacable bombardeo de misiles de crucero Tomahawk y aviones bombarderos. Además, los bombarderos furtivos B-2 Spirit que despeguen desde territorio estadounidense o desde la base de Diego García podrían reingresar al campo de batalla sin ser detectados por los radares. Estas aeronaves tienen la capacidad de lanzar bombas perforantes pesadas contra las instalaciones nucleares y de misiles secretas de Irán, excavadas en las profundidades de sus escarpadas montañas, en una nueva oleada de ataques. En resumen, un proceso completamente diferente ha comenzado tanto bajo el agua como en la superficie del estrecho de Hormuz. No se trata de un periodo ordinario de destrucción de objetivos, sino de un punto de inflexión donde la capacidad de lucha y resistencia de un régimen podría verse completamente desmantelada. La enorme maquinaria de guerra asimétrica que Irán ha construido pacientemente durante 47 años se enfrenta ahora a lo que podrían ser los últimos movimientos de Estados Unidos. Si se inicia esta reacción en cadena, Washington no solo podría romper el bloqueo oxidado del estrecho de Hormuz, sino que también podría reconfigurar el equilibrio de poder en todo Oriente Medio de una manera que no volvería a ser como antes en décadas. La mecha ya está encendida y se está cortando. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que la Armada de será la primera en apretar el gatillo contra este peligro invisible bajo las aguas? ¿O las tácticas de guerra asimétrica de Irán abrirán las puertas a una crisis global y a una guerra naval masiva en el estrecho de Hormuz? ¿Podría durar años? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos.